Hola, yo soy Sandra Suárez. Hola, soy Fabio Rubiano y este es El Problema Fundamental. En nuestras redes sociales, @teatropetra, encontrará un link para que usted pueda apoyar nuestro trabajo. Este es el capítulo de hoy. Antes de comenzar con el tema central, en el capítulo pasado usted prometió la anécdota de la pola. Si usted no ha escuchado ese capítulo, lo puede escuchar aquí mismo. Fabio, ¿cuál es el cuento? Bueno, por eso es que nos demoramos 15 días, porque Porque estaba buscando neolibros. Al fin lo encontré en el libro de don Alfredo Iriarte, La breve historia de Bogotá. Tiene breve historia de Bogotá 2, episodios bogotano, bueno, ahí tiene harta cosita. Entonces, en 1826, ya cuando éramos independientes, el teatro se había descentralizado y había tablados en diferentes partes de Bogotá donde se representaban obras. Había uno que lo montaron en la Gallera Vieja, que queda allí en la carrera 8ª con 11. Oye. No, en la calle 8ª con carrera 11. Ok. Sí. Y entonces iban a mostrar la obra de La Pola, el final doloroso de La Pola. La obra era de José María Domínguez. Entonces estaban en la obra y en el momento en que los esbirros del virrey Juan Sámano, o sea, los actores que hacían los esbirros del virrey Juan Sámano, le hacen el juicio sumario a La Pola y la condenan a la pena capital y la amarran y la conducen hacia el cadalso, los asistentes empezaron a gritar y a decir que no hicieran eso, que no aceptaban. Entonces salió el director y dijo que tranquilos, que era una representación, pero nada, la gente estaba muy alterada y seguían gritando y vociferando palabras de grueso calibre para la época. Evidentemente eso había sucedido hacía 9 años apenas, o sea, muchos habían vivido en la misma época que ella y tenían conocimiento de primera mano de lo que ha pasado. Y seguía muy alborotado el público, entonces decidieron cambiar la obra y conmutarle la pena a La Pola y volverla a llevar a la cárcel. ¿Y la gente se sintió tranquila con eso? No, señora. La gente siguió seguían gritando, entonces volvían a hablar y finalmente, ahí sí tomaron una mala decisión. El actor que hacía de uno de los esbirros de Juan Sámano salió a explicarle al público que ya que tranquilos, mandaron al peor antagonista a que hablara con el público y la gente ya estaba muy brava y ¡pum! Le dieron un totazo en el ojo izquierdo con un trozo de panela. Entonces, No. Pero no se ría, que es un pedradón muy berraco. Yo sé, pero es muy colombiano. Y empiezan a llover huevos, tomates y, según las palabras de don Alfredo Iriarte, otros proyectiles de diversa dureza y consistencia. Rápidamente, el infeliz actor hubo de buscar refugio detrás del escenario para salvarse de quedar malamente más descalabrado. Eso solo creo que puede ser comparado con el episodio de Pelé jugando en Colombia. Más o menos, sí. Le sacan la tarjeta roja y la gente hace tanto escándalo que lo tienen que volver a meter. Exactamente, buen ejemplo. Bien, cumplimos la palabra. Cumplimos la palabra. Pero comencemos con el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar de teatro, de golpe militar, de Stanislavski, de la inauguración de la televisión en Colombia y de Japón, de cómo todos esos factores incidieron en la creación del nuevo teatro colombiano. Pero bueno, pongámonos en contexto histórico. Hábleme del golpe militar. Esto es para hablar de teatro. Por eso. Esto es para hablar de teatro. El golpe militar de Rojas Pinilla, que fue el 13 de junio de 1953, 2 días antes de la constituyente que había convocado Laureano Gómez. Rojas Pinilla fue presidente del 13 de junio del 53 al 10 de mayo del 57. Le da el golpe de estado a Laureano Gómez. En esa época la ultraderecha y los militares no estaban tan unidos. Bueno, no quiero decir que ahora estén unidos, unos sí, otros no, etcétera, etcétera. Y ese golpe de estado fue teatral porque no hubo derramamiento de sangre. Sí, fue todo como todo por las buenas. La élite de la época, los que no eran godos, celebraron mucho el hecho. No vinimos a hablar de militares, ¿o sí? Un poquito. Bueno,
Entonces, un militar era el presidente, Gurrupín, Gustavo Rojas Pinilla. Y el hijo de un militar fue uno de los grandes renovadores de nuestro teatro. Hablo de Santiago García. Santiago García era hijo de un militar aficionado al teatro de Puente Nacional. ¿Qué departamento? Santander. Ok. Entonces, el señor militar hacía obras con sus hijos y las presentaba a la familia. Deberían instaurar la cátedra de teatro en la instrucción militar, ¿o no? Ya chuleamos entonces la parte de lo militar. Ya estamos en contexto histórico. Pero ahora, cuéntame cómo es eso de lo de la televisión. Rojas Pinilla, a pesar de su controversial mandato, él tiene en su historial de haber inaugurado la televisión en Colombia, de haber traído la televisión en Colombia, y en su mandato fue cuando se le otorgó el voto a la mujer. Entonces, inaugura la televisión, y para eso, ¿qué necesitaba? Los mejores actores y las mejores actrices. Pues claro. Entonces, dice mi general, ¿cuál es el director más famoso de este siglo en formación de actores? Y le dicen, Stanislavski, señor. Y él dice, tráiganmelo. Y le dicen, está muerto, señor. Está muerto, señor. Bueno, entonces tráiganos a un alumno de él, a un socio de él. Y entonces se lo trajeron. Pues que con lo que manda el patrón, pues ahí se lo traen. ¿Quién? ¿Quién era? Seki Sano, un japonés que estaba en México. Había trabajado con Stanislavski, había sido asistente de Meyerhold durante 3 años, o sea, se había estado con lo más poderoso del mundo. Claro. El japonés vino acá, abrió audiciones para su futura escuela de artes escénicas. Entonces, con esa hoja de vida, ¿quién nos iba a meter? ¿Quién dice que no? Por esos días, Santiago García estaba en Bogotá. Había llegado de estudiar Bellas Artes en París, arquitectura en Londres, arquitectura en Venecia, y no se hallaba. Ah, no se hallaba, ¿por qué sería? Entonces, vio que había la audición, se presentó y pasó. Espera. O sea que el hijo de un militar se inscribe a una audición de teatro gracias a que otro militar trae a alguien para que haga teatro. Trae a un japonés para que haga teatro. Seki Sano solo duró 6 meses en Colombia. ¿Y eso? Dicen que su escuela estaba tomando tanta fuerza que el director del teleteatro de la época y el director de la Escuela Nacional de Arte Dramático que ya existía en Bogotá, no voy a dar nombres porque yo no tengo las pruebas fehacientes y de pronto me hacen un juicio, ellos dos vieron a Seki Sano como competencia y elaboraron una estrategia para sacarlo del juego diciendo que era marxista. No puedo creer que siga siendo la misma estrategia siempre. Sí, créalo. La élite intelectual y cultural de la época le dijo a mi general que si sus ideas políticas, o sea, las ideas políticas de Seki Sano tenían asidero acá, su régimen podría resquebrajar. De verdad no lo puedo creer. Estamos hablando de élite intelectual. Entonces la amenaza, no, en esa época no era castrochavista, sino, no sé, Seki Sano estalinista. Y tampoco era cierta porque a Seki Sano Stalin también lo había sacado de la Unión Soviética. No. Lo había considerado un japonés peligroso. Vea eso. Entonces, ahí lo sacó, también le hizo un favor, ya había trabajado con Stanislavski, con Meyerhold, se dio toda una vuelta por Europa y bueno, ya después contamos. Estamos hablando de 1954, para ese momento Stalin ya se había muerto, pero sí. Me imagino que seguían diciendo que el stalinismo se va a tomar. ¿Pero Seki Sano era stalinista? No es que lo habían echado de allá, Stalin lo había sacado en una purga que había hecho con gente extranjera, sí. Pero sí tenía una tradición política muy bestia. Sí, él había generado asociaciones de actores, asociaciones populares de actores, siempre hacía ruido. Así como tenía una tradición política bestia, tenía una tradición teatral de la misma intensidad. Además de Stanislavski y Meyerhold, también había conocido en Alemania a Piscator, el padre del teatro político, a Brecht, otro gran padre del teatro sociopolítico que pide que el público reflexione más que emocionarse. Bueno, ese resumen de Brecht es incompleto. Otro día hablamos de Brecht y de distanciamiento. Pero entonces le tenían miedo a su conocimiento. A su conocimiento, a su pensamiento. Y a pesar de estar 6 meses, dejó su huella. Pero entonces, ¿cómo funcionaba lo de la televisión? ¿Qué fue lo que le pregunté al principio? Pues la televisión estaba empezando. O sea, sí. no se sabía cómo era y entonces estaban dando los primeros pasos. Lo primero es que la televisión, como estábamos en un régimen militar, era regida por la ODIPE. A ver, ¿qué significa ODIPE? ODIPE es la oscura presencia... No, señora, se llama Oficina de Información y Prensa del Estado.
que estaba bajo disposición directa del señor presidente de la República. Pero los comunistas eran otros, ¿no? Eso parece más comunista que cualquier cosa. Yo no iba a comentar, pero bueno. O sea, tenían evidentemente un fin de propaganda política oficial. Claro. Pero principalmente también era un bien educativo y cultural. Fíjese usted. ¿Qué presentaban? La parrilla. Sí, como la parrilla de la época. Pues póngale cuidado que tenían 8 espacios llamados de diversión cultural, 2 de cine y un espacio bastante destacado para el teleteatro. Pero harto trabajo. ¿Y quiénes actuaban ahí? La gente de la ENAD, de la Escuela Nacional de Arte Dramático, la gente de la recién creada Escuela de Teatro del Distrito. ¡Ay, esa es la suya! Ahí estudió este pecho, pero no en los años 50, pilas 80s. Y la gente que venía del radioteatro. La gente que alcanzó a formarse Quizano no hizo mucha televisión al principio, pero sí comenzaron a formar grupos de teatro. Y eso empezó a moverse muy bien. En esa época los que mandaban la parada, digamos, dentro del medio, tanto televisivo, teatral, radial, eran Víctor Mayarino, papá, el papá de Víctor Mayarino de ahora, Bernardo Romero Lozano, el abuelo de Adriana Romero, Fausto Cabrera, el papá de Sergio Cabrera. Exacto. Después no digan que eso no se pega. Pues se hereda. Santiago García, entonces trabaja con Fausto Cabrera primero como escenógrafo. ¡Guau! Claro, pues venía de Bellas Artes y de Arquitectura. Pues que va a poner a hacer escenografías. Y Fausto es de los 3 quien está más interesado en el teatro experimental. Los otros 2, pues también, pero tenían una tendencia más europea, norteamericana, más o menos contemporánea, y otro sí estaba más por el teatro clásico español, que ya estaba medio decadente, ya estaba muy decadente. No Federico García Lorca, porque sí jamás va a estar decadente. Entonces, Fausto Cabrera pelea con el secretario de Educación del distrito y lo echa. Entonces, con García fundan el nuevo teatro experimental y por ahí comienza la cosa a abrir camino. Claro que sí. Ya decir experimental en esa época es riesgo, apuesta. Gracias, maestros. Aquí estamos nosotros alimentándonos de todo lo que ustedes hicieron. Venga, ¿qué obras montaban? ¿Qué comenzaron a montar? Montaban obras rarísimas para la época. Montaban absurdo. Ese nuevo teatro experimental monta una obra que se llama Un tren Pullman llamado Hiawatha, de un autor que no es tan conocido, digamos, no, es muy conocido, pero no tiene la reputación de otros, que es Thornton Wilder. Thornton Wilder se ganó 3 veces el Pulitzer, se lo ganó tanto por novela como por teatro. Mejor dicho. O sea, es una bestia. Y mi teoría es que yo creo que más que Sekizano, la influencia que rompe con el realismo y con las corrientes que venían es Thornton Wilder. El hecho de que hayan montado esa obra hace que les transforme el pensamiento. Pone como la vara. Exactamente. Porque la obra es narrada por un director de escena, o sea, es teatro dentro del teatro. ¿Y quién hacía eso? Adivine. Santiago García. Entonces ya no es solamente el escenógrafo, sino que también actúa. La obra incluye dentro de sus personajes y dentro de las transformaciones de esta obra incluye las horas del día, el clima, los planetas, seres sobrenaturales, no hay una unidad lineal de narración, se suspende el tiempo convencional, las medidas de existencia son la vida y de la muerte. Entonces este Pullman llamado Hiawatha nos lleva, es como si fuéramos en un viaje metafórico en tren a través de todo el paisaje estadounidense. Creo que el viaje es entre Nueva York y Chicago, si mal no estoy. Entonces un montón de viajeros encapsulados en este tren que viajan a través del tiempo, del espacio, de un montón de emociones que son inquietantes y provocadoras. Dentro de las críticas, yo encontré que decían una obra magnífica y que confunde, algo así. Usted me estaba diciendo antes que Santiago García no solo actúa, pero también hacía la escenografía. Cuénteme eso. Sí, García en esta obra hace la escenografía, a pesar de que no hay mucha, pero de todas maneras, llegar a lo esencial no es tan fácil. La escenografía son sillas que se van disponiendo de acuerdo a las situaciones en las que se ven envueltos los personajes. O sea, no hay lo que llamaban en la época decorado. Ok. Por lo tanto, aquí me estoy haciendo propaganda de mi teoría,
los actores y las actrices se ven obligados a resolver las escenas con técnicas novedosas. O sea, técnicas que no estaban enraizadas ni en el costumbrismo que venía de los años 30, 40, 50, ni de las viejeras españolas, ni del realismo. Perdón, Felipe Botero. Tenían que experimentar sí o sí, o sea, se tenían que salir del molde. Exactamente, no había árboles, ni el cascarón que representara un vehículo, ni paisajes. ¿Y cómo solucionaban? Claro, entonces esto era hecho por actores y actrices y también tenía que haber un diálogo con escenografía, iluminación, o sea, una creación conjunta, actores, actrices, escenógrafos, iluminadores. ¿Y eso cómo se puede llamar? ¡Creación colectiva! Esa es mi teoría, ¿no? Esa es mi teoría apócrifa. Pero me sonó. Ah, bueno, usted me cree, ¿cierto? Pero siempre. Sí, yo creo que es que estoy defendiendo a la dramaturgia, en este caso la de Thornton Wilder, como determinante en las transformaciones conceptuales, formales y del pensamiento para la creación. Ahí está la semilla. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica, mientras tanto, Fausto Cabrera está presentando metodología de la escuela de vivencia de Stanislavski. Enrique Buenaventura, por ese mismo momento, presenta un escrito. ¿Cómo dirían los publicistas? Un paper. Ok, está presentando un paper que se llama De Stanislavski a Brecht. Estaban todos embalados en la contemporaneidad, en la experimentación. Para 1958, póngale cuidado al parche, se juntan Fausto Cabrera, Santiago García, Mónica Silva y conforman la Sociedad de Teatro El Búho. O sea, había más gente, pero no podemos hacer una lista interminable. Ese parche pide un préstamo. No sé a quién me recuerda eso. Yo sí sé a quién le recuerda eso. Pero vamos, con el Petra vamos a salir adelante. Entonces piden un préstamo y adecúan una sala. Se juntan actores y actrices, obviamente gente muy reconocida, pero no vamos a hacer la lista larga. Y reciben el apoyo de los siguientes pintores. Mire, le paso la lista, léamelos ahí, sin perder el aliento. A ver, 1, 2, 3. Enrique Grau, David Mansur, Eduardo Ramírez Villamizar, Alejandro Obregón y Fernando Botero. O sea, pero espere que acá en la lista hay otros, venga. Hay unos socios patrocinadores que se llaman Gloria Sea, Jorge Gaitán Durán, Pedro Gómez Valderrama. ¿Ah? Es que con ese combo cualquiera. ¿Quién no? Mire lo bonito, como dentro de sus principios, ellos ponen que su sala es un lugar para que los intelectuales, artistas, directores y dramaturgos nacionales y extranjeros puedan montar sus obras y exponer sus ideas libremente. Le da uno como ganas de llorar. Ah, eso suena muy lindo, man. ¿Y cómo funcionaba esto de la producción? Oiga bien, no se va a desmayar. Era una obra a la semana. No le aguanto ese voltaje jamás, no. Daniel Mique, haga Excel por cada obra, el presupuesto de cada obra, una obra a la semana, a ver cómo le queda el ojo. Bueno, ¿a qué horas nos volvimos tan perezosos que hacemos una obra al año y máximo 2? Ve, esta gente hacía una obra a la semana. ¡Qué locura! Entonces, sobresalen de ese parche de dirección Santiago García y una mujer maravillosa que vino de Brasil, que es Dina Moscovici. Dina Moscovici es un personaje determinante para todo nuestro teatro. Yo no tuve la oportunidad de ser alumno de ella, pero muchos de mis compañeros sí trabajaron bastante con Dina. Entonces, Santiago dirige su primer obra. Él casi siempre montaba autores de teatro del absurdo. Y en esa búsqueda encuentra a Bertolt Brecht, que no es para nada del absurdo. ¿Y se dedicaban solo a eso? Es que me preocupa cuando dice una obra a la semana. ¿Y qué más hacían? ¿O no hacían nada más? ¿Estaban concentrados en teatro? Claro, no hacían nada más. Bueno, hacían a veces televisión y radio. Radioteatro en la Radiodifusora Nacional de Colombia. Y en televisión ya no estaba Rojas Pinilla, porque Rojas Pinilla en el 57 ya salió. Y a García lo nombran en la televisión jefe de escenografía y programación. Jefe de escenografía y programación. Sí, o sea, haga lo que quiera, bebé. Y entonces él dirige y actúa en más de 60 teleteatros. Sí, señoras y señores. Hoy en día, ¿cuántos años necesita uno para hacer 60 obras? Digamos, esta es como la semilla de la mano de teatros experimentales que comienzan a salir a partir de ahí. Vámonos de una vez con el problema fundamental, ¿le parece? Bueno. Entonces, Fabio,
La creación colectiva, el nuevo teatro, la renovación, ¿es producto del azar? ¿Es producto del marxismo? ¿O es producto de un golpe militar? Espera un momento, que hoy sí tenemos franja popular comercial. Uy. La franja popular comercial es un espacio real, es de verdad, para que pequeñas empresas, pequeñísimas empresas, pauten aquí. Franja popular comercial. Franja popular comercial. Franja popular comercial. Mira, estoy segura que vendrá una persona mejor. ¿De qué? ¿Ah? Sí, estás segura de que vendrá una persona mejor. Pero yo no estoy seguro. Hemos estado ambos los dos por muchos años. Sin el ambos. ¿Perdón? Sí, decir ambos los dos es redundante, amor. Han habido momentos lindos. Ha habido. Y nuestro cariño ha sido totalmente gratuito. No necesitas decir totalmente. Con gratuito es suficiente. Pero sí, ha sido un amor desinteresado, en base a otras relaciones. Con base en... Ellos definitivamente necesitan a alguien que les ayude a editar sus ideas. Alguien como Cata, que está dispuesta a ayudarte a sacar la tesis, el capítulo de la novela que tienes en pausa, o ese cuento que no se terminará de escribir solo. La correctora corre para ayudarte con la corrección y la edición. En redes está como Cata Trujillo y correctora corre. Para el problema del amor, si necesitan de otro tipo de profesional. Sin el de... Entonces, Fabio, la creación colectiva y el nuevo teatro, ¿de qué? ¿De dónde? ¿De dónde sale? De todos lados, como sale todo en este país, en ese caos, en ese revuelto, en esa inconsistencia, en el absurdo está nuestro teatro y nuestra forma de ser. Así somos. Entonces, por eso el capítulo empieza con eso. Dependemos de alguien que viene de Japón. Tenemos que ver con Stanislavski, con Meyerhold, con Brecht, con las guerras, con la migración, con todo. O sea, todo como que se junta. Es como una construcción dramatúrgica perfecta para que todos los ejes lleguen a un punto central y se pueda renovar nuestra escena. Así somos. Aquí hay gente que justifica las masacres como un mal menor frente a la seguridad de ir a la finca. ¿Seguridad de quién? O hay gente que en medio de una pandemia propone canonizar un chivo, ¿no es su paisano? Que es como... Sí, señor. Y mucha gente que en medio de esta barbarie hace teatro. Eso somos. Uno crea como es. Y Colombia es inclasificable. ¿Qué vamos a hacer en el próximo capítulo? Terminar esta vaina, hombre, y no llorar. Entonces nos vemos en 15 días. En 15 días. Este podcast es idea original del Teatro Petra. Yo soy Sandra Suárez. Y yo soy Fabio Rubiano. Este es el problema fundamental.